la calidad de mejorar nuestro servicio, entonces procedemos en ese momento a grabar nuestra clase del día de hoy. Entonces, lo primero que debemos es que vamos a explicar la guía para esta semanita. Entonces tenemos aquí la guía número 2 del año 2021 y iniciamos con la metodología basada en proyectos ABP. Es prácticamente, y para eso nos hemos reunido los docentes Gonzalo Galindo, Nancy Fabiola Chaparro, María Ismenia Chaparro, Julia Angélica, Ana Zulay, Diego, Justo Germán y la profesora Yesenia, con el propósito de poder planear las actividades para ustedes y así podérselas entregar en esta guía de 14 páginas. Ahí está el número de teléfono y el correo electrónico en el cual le pueden enviar sus trabajos. Entonces, lo primero que nosotros vamos es a decir que nosotros en esta guía vamos a tener en cuenta el proceso que realizan los estudiantes con respecto a la elaboración y a la ejecución de las distintas actividades que se tienen. Entonces, se van a evaluar dos cosas: el proceso que hace el estudiante y el producto que sube a la plataforma. En ese sentido, los estudiantes tienen que organizar sus actividades que realizaron en forma organizada y ordenada en el Drive y enviársela por la plataforma a los respectivos docentes en PDF, marcando las imágenes, marcando el archivo de PDF con el nombre de la guía, el nombre de la actividad y el nombre del estudiante, el nombre del estudiante. Aquí como nos dice en el ejemplo. Entonces, guía número 2, actividad número 1, grado sexto A, y el nombre Pepito Pérez. Así debe ir el nombre del archivo. ¿Cuál es el objetivo? Es que los estudiantes adquieran conocimientos necesarios precisos para la siembra de una planta que permitan la contribución a la conservación del medio ambiente y a la mejora de la calidad de vida de la familia y la sociedad. Ahí en eso, como pueden ver, si ustedes se dieron cuenta, la profesora de ciencias ya les explicó ese objetivo y en el cual nosotros también estamos cooperando porque ahora la educación es integral, de tal manera que todas las áreas se reúnen en torno a una sola pedagogía para poder para no saturar tanto a los estudiantes de tantas actividades y los estudiantes puedan, a partir del análisis de un trabajo de esto o de una guía, hacer diferentes procesos. Entonces, para eso está el área de matemáticas, español, biología, estadística y matemáticas, emprenderismo, etcétera, inglés, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos específicos, y si vamos a hablar específicamente de español, es identificar la importancia de los elementos del proceso de la comunicación y algunas formas de realizarlo dentro del proceso que ustedes están haciendo. Es decir, que aquella teoría que debíamos saber, pues ya la vamos a llevar a la práctica. A todos aquellos conocimientos que ustedes le impartieron a partir del segundo sobre el proceso de la comunicación y se los realizaron en quinto, ustedes los deben recordar y colocarlos aquí en práctica, traerlos aquí a la memoria y vamos a profundizarlos vamos a profundizarlos más. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que al final de la guía vamos a solicitar como producto final un video de 2 minutos, el cual se evidencien el aprendizaje durante el desarrollo de esta guía. Es que esto lo que tiene que ver con la parte de español, pero adicionalmente a eso del video, cada semana nosotros recibimos el producto de ustedes, que es el PDF del desarrollo de las actividades y específicamente el desarrollo de las actividades. Ahora, aquí están los criterios con que vamos a evaluar a los estudiantes: la puntualidad, la presentación, el contenido y
también el producto final, y ahí está prácticamente los descriptores de cada de la rúbrica. El descriptor, lo que es superior, alto, básico y sin valoración, los criterios que se deben tener en cuenta. Y está en este momento la lectura que les proponemos ahí, les proponemos en la guía que ustedes la deben tener en este momento, ahí donde la profesora de ciencias sociales, el profesor de matemáticas, de estadística, se unieron para planear, el profesor de español se unieron para planear esa lectura, y así poder en este momento ponerle las actividades a ustedes. Y entonces tenemos la actividad número 1, que ¿en qué consiste? Prácticamente es en iniciar a explorar todos aquellos contenidos y todos aquellos conocimientos que nosotros debemos colocar en práctica para ver si lo que nos dicen es real o es mentira o es ficticio. Entonces, en ese sentido, dice el primer punto: observa las imágenes, analiza la información y escribe en los siguientes renglones cuáles son los días aptos para cultivar la planta. Si ustedes se dan cuenta, eso pertenece a ciencias naturales, pero ahí también en las imágenes interviene la de ciencias sociales. La fase de la luna las maneja lo que es ciencias sociales, y el estado también de la luna la maneja ciencias sociales. Entonces ya vemos que sí, dos materias se están uniendo para entregarnos contenidos a nosotros. Y cuando dice aquí analiza la información, ahí se está uniendo otra materia más, que es español y comunicación. Entonces, en ese sentido ya son 3 áreas. Y también cuando dice observa las imágenes, hay estadística y matemáticas, le está diciendo, hombre, dese cuenta que aquí hay un conjunto de lunas que usted debe contar y que está del 1 al 30, que representan especialmente los días del año, y usted debe iniciar a contarlos, debe de forma descriptiva, para así saber en qué momento se puede sembrar una planta y en qué momento no se debe presentar. Y entonces dice ahí, también describa la información acá, en los renglones, ¿sí? Escribe la información en los renglones. Eso es lo que tiene que hacer, escribirla aquí en estos renglones. Ahora, en el segundo punto dice, encuesta mínimo 15 personas que conozca. Cuando se dice encuesta, en este momento estamos hablando de estadística. Cuando dice mínimo 15 personas, estamos hablando de matemáticas, que conozcas sobre los aspectos que encontrarás a continuación, y escriba, viene la parte de español, en tu cuaderno las preguntas con las respectivas respuestas. Entonces, aquí también español califica, es decir, que las áreas que estamos trabajando ahí, vamos a calificar la calidad de la información, la investigación que ustedes hacen, la capacidad de síntesis que ustedes hacen de esa investigación y la capacidad para poder interpretar los textos que nosotros les entregamos y las preguntas que se les coloca para que ustedes vayan desarrollando esa capacidad memorística, el cual todos los estudiantes deben desarrollar a raíz de que en el grado 11 el ICFES le pide que interprete estos tipos de lectura que nosotros les estamos proponiendo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que más dice? Dice, en la línea recta, la distancia entre cada punto, dese cuenta, que ahí estamos hablando de planos cartesianos, que yo eso no voy a tocar porque eso le corresponde al profesor de matemáticas. Sigo aquí en el 4. Dice, de las plantas mencionadas anteriormente, ¿cuáles de ellas son usadas para obtener alimentos? Registra la información. Ahí viene precisamente también español. Cuando usted está describiendo, está colocando datos, y letras y datos. Entonces yo entro a calificar lo que son la escritura de las letras, la ortografía, la redacción, la sintaxis,
eh, la, la estética, ahí la estoy calificando yo, pero los datos lo está calificando el profesor de matemáticas y así sucesivamente. Ahora, cuando dice en el quinto punto, en el sexto punto, acá no me detengo tanto, teniendo en cuenta los procesos de indagación, es decir, de la encuesta, de la investigación que usted hizo en matemáticas y los elementos de comunicación, se está refiriendo a español. ¿Qué ideas son las más importantes que surgen para la realización del video final? Ahí estamos hablando de ciencia y tecnología, de informática. Entonces, y cuando decimos indagación, también en ese momento entra la profesora de sociales y también entra el profesor de emprenderismo, porque a ver qué iniciativa tiene en ese momento el estudiante para realizar un proyecto. Entonces ya son 5 áreas que están calificando este punto. Y entonces cuando usted nos entregue ese producto, vamos a calificárselo todos los profesores. Así que usted no va a entregar cualquier información, sino va a entregar una información producto de una investigación, producto de un proceso de selección, producto de un proceso de análisis que usted ha hecho, ¿sí? Que usted ha hecho. Y eso es lo que tiene que hacer. Ahí tenemos en el producto 5 lo mismo, en todos los puntos casi están todas las áreas. Ahí están todas las áreas tratando de sacarle el mejor provecho a una guía que debe presentársele a ustedes de manera precisa, lógica y coherente, de tal manera que ustedes no sufran ni tengan cantidad de información, de noticias, de actividades, y ustedes finalmente no hagan nada y terminen simplemente abandonando allá las actividades como si nada. Esta manera que nosotros le estamos presentando a ustedes es una manera que ya está que la vienen implementando hace mucho tiempo en Europa, la implementan en Estados Unidos y la está implementando el ICFES, es decir, que nosotros estamos avanzando aquí en el municipio de Yopal con nuevas metodologías y nuevas pedagogías para darles a entender el conocimiento. Entonces, para nosotros no es tan fácil tampoco reunirnos 8 profesores y poder en ese momento, en poco espacio, darle a entender muchas cosas, muchos procesos a ustedes. Y para ustedes tampoco es fácil en este momento que en poco espacio, en pocas hojas, usted se le dé a conocer diferentes procesos. Pero para eso estamos nosotros aquí, para tratar de darles a entender a ustedes el nuevo rol de la educación en el mundo. Y entonces ahí en esto viene ciencias sociales, después viene también ciencias sociales y nuevamente viene aquí en el punto 10, de acuerdo a tu comprensión, no es a la comprensión del profesor. Yo ya comprendí el texto, ya comprendí en ese momento las características, el análisis, la metodología y la pedagogía, y ya en este momento quiero que usted, a raíz de otras investigaciones, de lo que le estamos proponiendo, usted interprete, usted comprenda y usted realice la actividad que se le dice acá, toda la actividad, teniendo en cuenta la imagen del árbol de emprendimiento. Dese cuenta que ahí también está emprendimiento, explique, usted desarrolla allá. Y punto número 12 dice, teniendo en cuenta del numeral 2 al 9 de la actividad 1 sobre la recolección de datos relacionados con las plantas, eso es matemáticas y eso es ciencias, organice la información e inicie a elaborar un guión, eso es español, donde evidencie la contextualización de una exposición, eso es español, que grabará después en un video, eso es informática y eso es tecnología. Entonces dése cuenta que sí podemos unir varias materias en una sola pregunta para que ustedes realicen el proceso conscientemente
y ustedes no se llenen de tanto trabajo, pero sí hagan ese proceso de análisis bien elaborado. Es bien elaborado, bien elaborado. Aquí no les vamos a permitir a los estudiantes que presenten cualquier trabajo mediocre por presentarlo, no, sino que presenten sus trabajos producto de su investigación. Y para eso, para comprender en este momento, yo me doy a la tarea como profesor de español presentarle aquí dos, y quiero que ustedes aprendan a leer, ¿sí? Para que ustedes entiendan la guía, quiero que ustedes vean este videito, por favor. Bienvenidos a la ciudad del aprendizaje. Hoy construiremos saber sobre la comprensión lectora. Comencemos. Podemos definir la lectura como una actividad en la que no solo se traducen unos símbolos, sino que se comprende el sentido completo de un texto y se reflexiona sobre el mismo tomando como base el razonamiento personal y las experiencias propias. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que primero se deben identificar los símbolos que representan los sonidos y forman las palabras, que en el castellano son líneas rectas y curvas. Por ejemplo, estas son dos líneas rectas verticales unidas por una horizontal, mientras que esta es una línea curva cerrada, seguida de una recta vertical, y finalizamos con una curva cerrada unida a una recta vertical. A la primera le damos el nombre de H, la segunda de O, la tercera de L y la cuarta A. Identificados estos símbolos, sabemos que, salvo el primero, representan cada uno un sonido, que al unirlos forman la palabra hola, la cual es una interjección para saludar. Una vez interpretados los símbolos, se avanza a la segunda etapa, la de la comprensión, en la cual este hola es usado para comenzar una conversación con alguien a quien se le tiene confianza o con quien existe una relación de cercanía o de familiaridad. Y que además, esta expresión es la versión en castellano de la palabra inglesa hello. En la fase final de la lectura se llega a la reflexión, en la cual la experiencia indicaría que el hola puede ser visto como una falta de respeto, por lo que sería preferible que con ciertas personas se optara por decirles buenos días, buenas tardes o buenas noches. Además, la lectura es un vehículo de aprendizaje que permite recuperar el conocimiento que ha sido generado o recopilado por otras personas a lo largo de la historia de la humanidad. Y como actividad, la lectura implica la participación activa de la mente, contribuyendo así al desarrollo de la imaginación y la creatividad, y enriqueciendo el vocabulario para mejorar la expresión oral y escrita. Aunque cabe aclarar que el aprendizaje no se limita a los ambientes académicos, ya que la lectura es necesaria en la vida cotidiana, sea para conocer las propuestas de un candidato a un cargo público, o desmentir una falsa noticia, preparar una cena especial de cumpleaños, entender los requisitos, compromisos y riesgos de un préstamo bancario, identificar la intención de un afiche publicitario, orientarse en una ciudad con ayuda de un mapa, conocer el final de una película basada en una novela, las ventajas o desventajas de un producto que piensas comprar, para entender la indirecta de alguien que te describió por una red social, o asegurarse de no quedar convertido en un cien pies humano al actualizar tu teléfono celular.
Siendo pues la lectura algo tan importante, se hace vital no solo el hecho de fomentarla, sino el alcanzar un nivel óptimo de comprensión en el que se recupere la información de lo más evidente, se establezcan relaciones y asociaciones entre los significados, se extraigan sentidos más profundos y finalmente se llegue a tomar una posición crítica frente a lo que dicen los textos. Todo esto nos dirige a los docentes, estudiantes y lectores habituales a la necesidad de conocer los niveles de comprensión lectora o análisis textual, el literal, el inferencial y el crítico. Pues los docentes se encargarán de diseñar actividades y formular preguntas que los abarquen. Los estudiantes aprenderán a realizar análisis más profundos y a reconocer la intencionalidad de las preguntas, llegando inclusive a anticiparlas. Y quienes son lectores habituales no solo disfrutarán más del hábito de leer, sino que encontrarán información más completa y llegarán a crear nuevas tesis y conclusiones de sus lecturas. Sin embargo, el estudio de los mencionados niveles será motivo de una nueva visita a nuestra ciudad, pues de esta forma concluimos el recorrido de introducción a la lectura comprensiva. Recuerda que en la descripción del video están los enlaces a nuestras redes sociales y plataformas virtuales, y que cualquier crítica, aporte o inquietud que tengas la puedes dejar en la sección de comentarios. Entonces, para que se den cuenta, ahí ustedes, no es tan sencillo como parece. Y ahora vamos en el leer no es tan sencillo. Espérenme ya, por favor. Sí. Bienvenidos a la ciudad del aprendizaje. Hoy construiremos el saber. Entonces les estaba diciendo, no es tan fácil en ese momento para nosotros o para ustedes, no es tan fácil llegar a entender de buenas a primeras lo que nosotros queremos. Y por eso los vamos llevando poco a poco. Y por eso es importante que ustedes entiendan que ustedes deben aprender a estudiar. Y un estudiante que estudia es aquel niño que indaga, que pregunta, es aquel niño inquieto, es aquel niño que no está conforme con solamente los contenidos, sino que por su propia autonomía está tratando de llenar esos baches que le deja la lectura, que le deja el conocimiento. Entonces aquí nosotros les formulamos preguntas analizadas para que usted se cree esos interrogantes, aquí qué pasó, pero también que investigue. Y aquí le estamos dando esas herramientas para que cuando haga lectura de estos textos, usted tenga las suficientes herramientas con que en ese momento afrontar o abordar una lectura, ¿vale? Por favor, entonces vamos a tener la segunda parte de este videíto de lo que es la comprensión de lectura, para que nosotros iniciemos a hacer lectura en la casa desde el mismo momento en que nos entregan la guía, ¿vale? Ay, no sé qué pasó. Sobre los niveles de lectura. Comencemos. Leer bien es comprender, pero para poder comprender son necesarios unos saberes y conocimientos previos.
El primero de ellos es conocer el idioma en el cual se va a leer. Luego, identificar las letras, que son los símbolos con que se representan los sonidos y se forman las palabras. Finalmente, conocer las palabras y sus posibles significados, así como los dichos, frases y modismos cuyo significado es connotativo. Sin embargo, reconocer sonidos, letras, palabras y significados son solamente los requisitos para la comprensión lectora, ya que un correcto análisis textual se compone de 3 niveles: el literal, el inferencial y el crítico. Hasta ahí habíamos Aunque habido. aclaro que estos niveles no son como los de un videojuego, donde debes terminar uno para subir al otro, sino que deben alcanzarse conjuntamente en el proceso de lectura. Y solo se realiza esta diferenciación por niveles debido a que, por separado, cada uno de ellos está abordando una habilidad diferente de tu pensamiento. Así que, sin más preámbulos, conozcamos cuáles son los 3 niveles de comprensión lectora. El primer nivel es el literal. En él se realiza la decodificación más básica de la información presente en el texto, lo que incluye detalles como el lugar, el tiempo, los personajes, las secuencias de las acciones, el significado de palabras y de frases, la identificación de sinónimos o antónimos, el reconocimiento de cifras y datos y la identificación de la tipología, estructura y elementos textuales, así como del tema, la idea principal, las secundarias, la tesis del autor o sus argumentos. La evaluación de este nivel utiliza preguntas como: ¿de qué trata el texto? ¿Qué ocurrió? ¿A quién le ocurrió? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Quién dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Para qué se lo dijo? ¿Qué opiniones fueron expresadas? ¿Cuáles son los hechos más importantes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo ocurrió? ¿O cuál fue la solución al conflicto? El nivel de lectura inferencial exige formular hipótesis y desentrañar las intenciones de los textos, yendo mucho más allá de lo que expresan las palabras. Aquí se busca predecir resultados, deducir enseñanzas y mensajes, oponer títulos, inferir el significado de palabras, deducir el tema cuando éste no está expresado en el texto, elaborar resúmenes, prever finales, inferir secuencias o sacar conclusiones. Para este nivel se formulan preguntas como: ¿de qué trata principalmente el texto? ¿A qué conclusiones llega el autor sobre el tema? ¿Qué causas generaron el tema? ¿Qué consecuencias se desprenden? ¿Qué semejanzas encuentras? ¿Qué pasaría si todos opinaran igual? ¿Qué otro título le pondrías? ¿Cómo podrías resumirlo? ¿Qué pasaría antes de? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo podrías? ¿A qué se refiere cuándo? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué relación habrá? ¿Qué crees? ¿Qué conclusiones? ¿O cómo se relaciona con? O inclusive se puede llegar a evaluar con la elaboración de resúmenes escritos o gráficos, como en mapas conceptuales, mentales o las infografías. El nivel crítico es de valoración. Exige tomar una postura y poner al texto en relación con otros textos, otras situaciones u otros contextos. En este nivel se busca distinguir hechos de opiniones, juzgar el contenido del texto o la actuación de los personajes, analizar la intención del autor, emitir juicios frente a un comportamiento o unos argumentos, y formar juicios propios en el lector basados en lo indicado en el texto. Para ello, se pueden formular preguntas como: ¿crees que es? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que? ¿Cómo podrías calificar? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué te parece? ¿Cómo debería ser? ¿Qué crees? ¿Qué te parece? ¿Cómo calificarías? ¿Qué piensas de?
¿Qué quiere decir el autor con alguna expresión? ¿Qué clase de argumentos presenta el autor? ¿Cuál es la actitud del narrador? ¿Qué te parece lo que propone el autor? ¿Cuáles son tus argumentos a favor o en contra de lo que dice el autor? ¿Cuál es el propósito o la motivación del autor? Si lo expresado son hechos o opiniones, si estás de acuerdo con ese punto de vista, ¿cómo lo calificarías? ¿En qué se puede reconocer la intención comunicativa del autor? ¿Cómo debería ser? ¿Por qué debería ser así? ¿O qué habrías hecho tú? Ahora practiquemos un poco analizando el siguiente afiche e interpretando los 3 niveles de lectura. Desde una comprensión literal se observa una silueta humana, posiblemente masculina, la cual se encuentra de pie y de frente, y su interior está formado por una amplia diversidad de signos e iconos culturales. En la parte posterior se encuentra un rectángulo azul con las palabras diversidad cultural, y debajo de este otro rectángulo de azul más oscuro con la frase fortaleciendo los derechos culturales. Con el análisis inferencial se tratará de identificar qué significan todos los elementos puestos en conjunto. Se crearán hipótesis para interpretar por qué se escogió una silueta masculina, por qué está de frente, así como la selección de los iconos y símbolos que lo conforman, llegando a interpretaciones como que al existir símbolos artísticos, religiosos, zodiacales, tecnológicos y hasta ortográficos, se intenta representar en una sola persona toda la diversidad cultural de la humanidad, y que la pose erguida de la silueta es una muestra de que se debe afrontar con orgullo toda esta diversidad. Y desde la lectura crítica se tomará una posición para manifestar una opinión frente a la vulneración del respeto a la diversidad cultural, representada, por ejemplo, en la libertad de culto o en los gustos musicales. También manifestará si se está de acuerdo o no con lo que se expresa en el afiche, la selección de los colores, las imágenes o la frase, e inclusive se podrá relacionar con otros afiches, así como con libros, películas o experiencias personales. Estos 3 análisis se pueden llevar a cabo sobre cualquier lectura, independiente de su tipología, género o extensión. En conclusión, la comprensión lectora es la amalgama de 3 diferentes tipos de análisis. El literal, donde se encuentran todos los detalles presentes en el texto. El inferencial, que consiste en la interpretación y conclusión al conjunto de detalles. Y el crítico, en el cual se asume una postura argumentada sobre el texto o algunos de los elementos que lo conforman. Es así como llegamos al final de este recorrido de aprendizaje, esperando que todo haya sido lo más claro e informativo posible. Recuerda que cualquier trata el texto, qué ocurrió, como del tema, la idea principal, la secundaria. Listo, ahí como nos cuenta, niños, a veces nosotros dedicarnos a leer simplemente lo hacemos ahí por hacerlo, por costumbre nada más, porque me toca o porque quiero. Pero cuando usted se ha detenido a pensar que una lectura exige la puesta en marcha de todos del funcionamiento de todos los sentidos? ¿Cuándo? Cuando usted ha comprendido que una lectura tiene 3 niveles, el literal, el inferencial y el crítico. Y cuando ha comprendido usted que el nivel literal sirve para descodificar el texto. ¿Y en qué consiste? Descodificar significa desagrupar, desarmar,
descomponer un texto en todas sus partes. Es decir, saber el lugar de donde me están hablando, el tiempo en que se escribió o el tiempo para que se escribió, los personajes que están actuando, las secuencias, es decir, las acciones que están dentro del texto, los significados de cada palabra, los sinónimos, los antónimos que utilizan, las cifras, los datos, las tipologías, las estructuras y los elementos textuales, el tema, la idea principal, las ideas secundarias, las tesis, los argumentos. ¿Cuándo usted sabía eso? Y por eso a nosotros nos pasa lo que nos pasa, porque no nos enseñan desde pequeños que el español tiene más importancia que la matemática. Que si nosotros no manejamos bien el español, vamos a perder la mayor parte de nuestra vida inútilmente. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron las estructuras del español y entonces el conocimiento está hecho sobre estructuras. Es como cuando una casa se hace. Si la casa no se le echan bases fuertes, después a los 3 o los 4 años le toca uno demolerla. Y más en este clima, porque generalmente el clima hace que las cosas se dañen rápidamente. Entonces me toca armar una estructura, hacer una buena planeación para vivir simplemente en una pieza, en una casa. Así es con el conocimiento. Entonces está una pieza de esa casa, el nivel literal, otro el nivel inferencial, otro el nivel crítico. O muchas veces nosotros sabemos, nos dan ponqué, una torta. Y usted piensa en ese momento qué procesos hay tras del ponqué y tras de la torta. No más para tener la harina. ¿Cuántos subprocesos se hicieron? Desde el momento de la recolección de la semilla, la maduración, después la preparación del terreno, después el arado, el rastrillado, todas las labores del campo, después el mantenimiento que se le debe hacer a una planta, después la cosecha que se debe tener, después la industrialización o procesamiento del trigo, después llegar hasta que llegue al supermercado, después del supermercado hasta que llegue a mi casa. Y ahora imagínense los procesos que hace mi mamá para tener la torta. ¿Qué elemento le toca comprar? Imagínense que en una parte tiene los huevos, la mantequilla, la harina, las esencias, la leche, el agua, la sal, el azúcar. Y usted solamente se come una cosita que se llama, un bocado que se llama torta. Pero sí, su mamita le tocó sufrir mucho, o su papito le tocó sufrir mucho para poder adquirir o comprar o hacer esa torta. Entonces, con esto, ¿qué quiero que los niños hagan? Que los niños vayan más allá de su simplemente apreciación de signos, de letras, tal como le presentaron a ustedes acá con el video de la escultura de la persona. ¿Sí? Entonces en ese sentido le pedimos a los jóvenes estudiantes que tengan en ese momento consideración y que tengan en ese momento capacidad de análisis hasta de ustedes mismos. Espérenme que ya, volvió otra vez. Ya volvió, ya se volvió. Entonces, en ese sentido,
El nivel literal, lo que dice acá en este momento, se puede comprobar con estas preguntas. Es, el profesor puede, se lo dijo, para comprobar el nivel dijo? literal de la lectura, un profesor puede hacer estas preguntas. ¿De qué se trata el texto? ¿Qué ocurrió? ¿A quién le ocurrió? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Quién lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Qué opiniones fueron las expresadas por los personajes? ¿Cuáles fueron los hechos más importantes que hay en la lectura? ¿Dónde ocurrió el hecho? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuál fue la situación? Etcétera, etcétera. Y asimismo, el nivel inferencial, pasando al nivel inferencial, tiene otros subtemas como es la elaboración de hipótesis de la intención de los personajes que hacen o que actúan en la lectura, predecir resultados, deducir enseñanzas, mensajes, proponer títulos, inferir significados, inferir mensajes, inferir palabras, deducir el tema, elaborar resúmenes, prever finales, inferir secuencias, sacar conclusiones, etcétera, etcétera. Y cómo el profesor evalúa que un muchacho aprendió el nivel inferencial, preguntándole de qué se trata la lectura, principalmente el texto, a qué conclusiones llega el autor, qué causas genera el tema, qué consecuencias, etcétera, etcétera. Y así el nivel crítico. El nivel crítico es sentar su postura, su posición frente al texto, sobre los hechos, juzgar el contenido, la actuación de los personajes, los hechos, la intención del autor, emitir juicios y formar juicios propios del lector. ¿Y cómo lo comprueba el docente? Pues sencillo, haciendo estas preguntas. ¿Crees que? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees? Etcétera, etcétera. Entonces el maestro tiene una cantidad de herramientas que es las que les quiero transmitir a ustedes para que ustedes comprueben en ese momento que sí están aprendiendo y que sí están aprendiendo a leer bien. Y entonces ya no leo simplemente porque me toca, simplemente porque no tengo nada que hacer. No, señores, ya me toca en este momento iniciar a pensar un poquito más que debo cumplir los 3 procesos en la lectura para poder degustar esa torta que es la lectura, esos ingredientes que tiene la lectura, y descomponerlo y saber en qué momento en qué momento es inferencial, en qué momento es literal, en qué momento es crítico. Y eso es lo que queremos con los estudiantes, que los estudiantes entiendan un texto en todas sus dimensiones y que sean capaces de leer las guías que nosotros les hemos preparado con estos niveles de lectura, que potencien su conocimiento, que refuercen su conocimiento que han adquirido y que lleven a la práctica esos conocimientos. Es decir, que nuestra teoría es teórico-práctica y que debo en ese momento me demanda un poquito más de análisis de pensamiento. No demanda más actividades, más trabajo, no. Demanda es sentarme un poquito, analizar las cosas, analizar qué es lo mejor para mí y cómo lo puedo hacer y cuál es la mejor metodología, y ahí sí realizar ese proceso. No simplemente iniciar a hacerlo como si no tengo nada que hacer. No, eso no sirve, eso no funciona. Usted se desgasta mucho, desgasta a sus padres, desgasta a sus profesores, etcétera, etcétera, y no aprende nada porque usted termina aburriendo al profesor, termina aburriendo a sus padres y termina dando quejas en el colegio y termina cambiándose de colegio. En cambio aquí, si usted se aburre es por usted misma, por usted mismo,
porque aquí se le da el conocimiento al estudiante, porque el estudiante es responsable de su propia formación. ¿Le está claro? Si usted tiene preguntas, si tiene inquietudes, si tiene opiniones, llama al profesor. El profesor en este momento está en la capacidad de responderle y de ayudarle para que usted logre su propósito y así usted sea un excelente resultado y podamos mejorar los resultados tanto académicamente como a nivel del ICFES y nuestro colegio sea representativo a nivel, si Dios lo permite, a nivel nacional. ¿Vale? Y aquí está el ejemplo, y ahí está el ejemplo que ustedes quiero que lo vean nuevamente. Entonces, quiero que vean ese video, yo le mando esos videos nuevamente a ustedes por si los quieren ver y si los quieren analizar. Entonces, en ese sentido, tienen trabajo con la guía y tienen trabajo con el plan lector, ¿sí? De tal manera que usted no se quede simplemente, yo ya les había dado el plan lector a ustedes. En este momento les presento la actividad que tienen a hacer. Simplemente la actividad realiza una ilustración con cada descripción por cada fábula que lea en el libro. ¿Qué significa? Que cuando yo estoy leyendo acá la oveja negra, ¿dónde la tengo? La lectura de la oveja negra, allá, ahí yo lea el cuento, lea la fábula, inmediatamente inicie a dibujar gráficamente de qué trata en ese momento la lectura que usted leyó, ¿vale? Entonces, para no gastar tanto tiempo y para poder entregar los videos a todos los compañeros, si tienen preguntas me las pueden hacer, por favor. ¿Tienen preguntas? ¿Entendido? Profe, pero, profe, señor. la de las actividades, o sea, que cuando usted dijo que cada parte era de qué